Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, gracias por acompañarnos en una emisión más de Informativo de Baja California, transmitiendo de las instalaciones de Baja TV ubicadas aquí en la capital del estado, en Mexicali. Me da mucho gusto saludarlo, invitándolo a que se quede con nosotros en los próximos minutos, donde le estaremos presentando la información más importante general en el estado de Baja California. A la producción, al equipo de producción, tanto en Mexicali como en la zona costa, muchísimas gracias por hacer posible este espacio informativo. Los saludo a su amigo y servidor Hugo Rubalcaba, titular de este noticiario, y vamos con las noticias. Pues se realizó allá en la zona costa este foro sobre la ley de víctimas, que es una ley que ya se aprobó a nivel nacional, pero que tiene que aterrizar y aprobarse también en las entidades de la República. Tiene buenas intenciones de ayudar, pues sobre todo a las víctimas del delito, incluso ilícitos muy sentidos, como lo pueden ser el secuestro, los delitos sexuales, la desaparición forzada, la trata de personas, pero que esperemos que vaya más allá de las buenas intenciones, porque hasta ahora le han quedado a deber a las víctimas. No hay un apoyo real a las víctimas del delito, no se investigan precisamente los ilícitos, no hay un trabajo verdadero de investigación por parte de las autoridades, pero pues bueno, esperemos que esto, como le digo, pase de las solas buenas intenciones. Vamos a escuchar primero al diputado Francisco Alcibiades García Lizardi, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Seguridad, hablar de este tema. Debe ser una ley coadyuvante y además con sus aristas distintas por lo casuístico de Baja California y por los antecedentes tan complejos que se han generado a través de la impunidad. Baja California es un estado lamentablemente, así como otras partes del país, pero estamos hablando del estado nuestro. Me parece que la impunidad campea y las autoridades responsables de la impartición de justicia no solamente hacen caso omiso, sino que están inmersos en la corrupción, en el desprecio a la sociedad y sobre todo en la indiferencia para los más vulnerables y en este caso las víctimas y los parientes o los cercanos a la víctima. Y es lo que se busca hacer. Más allá de la retribución económica, que es una de las exigencias que plantea la ley, me parece que es llegar al fondo, no solamente de la impartición de justicia, sino de las averiguaciones que se corresponden en caso de un delito como los que muchos que existen en Baja California. La justicia... Y el propio diputado García Lizardi de Movimiento Ciudadano, pues bueno, dice que la justicia realmente nunca ha existido, ¿no? De manera verdadera, de manera real, para las personas que son víctimas de los delitos en nuestro país y en nuestro estado. Es decir, pues podemos decir que hasta ahora ha sido una quimera, ¿no? Este tema de la justicia. Alcibiades García Lizardi. Nunca ha sido, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Me parece que tiene preferencias, por no decirlo de otra forma, y no meterme en más profundidades. Pero creo que la justicia debe ser para todos, por supuesto. Sin embargo, la diferencia se da inclusive por condiciones de orden social y económico. Y aquí lo que tenemos que buscar es que la justicia sea igual para todos, inclusive, yo diría que con una atención muy especial para los que menos tienen. Diputado, en otro tema, ¿tienes información?
Y entre este mismo tema, el diputado Gustavo Sánchez, coordinador del grupo parlamentario del PAN y presidente de la Comisión de Derechos Humanos ahí en el Congreso, pues bueno, también habló del tema e hizo hincapié en que las víctimas nunca son atendidas, es decir, pudiera ser, ¿no?, que por ahí se les reciba la denuncia, que se les tome declaración, que en algunos casos se investigue parcialmente el delito del que fueron víctimas precisamente, pero nunca se les da un seguimiento. ¿Qué pasó con ellos? Si tuvieron afectaciones económicas, psicológicas y sobre todo, ¿cómo se les puede ayudar en esos casos? Gustavo Sánchez. El día de hoy estamos desarrollando este foro ciudadano para poder escuchar a los más importantes, en el caso de víctimas, que son precisamente a las víctimas, escuchar a la ciudadanía, escuchar a aquellos grupos sociales que trabajan en favor de las víctimas para poder empezar a delinear en Baja California una ley que de verdad atienda a víctimas. Hoy por hoy ha sido un reclamo recurrente de los ciudadanos la circunstancia que tiene que ver con cómo atender a quienes son víctimas de un delito tanto de manera directa o indirecta. Porque en estas cosas, Maclovio, la familia, el círculo que está alrededor de una víctima se ve igualmente afectada. Por eso, antes de hacer una ley de víctimas a lo que puedan los diputados creer que debe hacer, quisimos empezar las comisiones unidas que estamos haciendo este foro, que es la de justicia, la de seguridad pública y la de derechos humanos que tu servidor preside, por escuchar a la ciudadanía. Por eso está este foro, para poder empezar a delinear una ley de víctimas para Baja California. Los derechos humanos. Bueno, el diputado Gustavo Sánchez dijo también que la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues es lamentable el papel que realiza o que no realiza, ¿no? En este caso en apoyo a las víctimas, ya que aparte de que es un organismo que actualmente no tiene credibilidad ni transparencia, pues además nunca se ha sabido que le den un verdadero seguimiento y apoyo a las víctimas del delito, por lo menos aquí en Baja California. El derecho humano es el primer punto de partida para entender que deben ser respetadas y cuidadas y vigiladas los derechos de las víctimas. Los ciudadanos normalmente acuden a instancias como esas para denunciar, para quejarse de autoridades cuando se sienten transgredidos en sus derechos humanos. De ahí que quien procure la vigilancia de derechos humanos deberá ser una instancia primeramente eficiente, segundo transparente y tercero que tenga la credibilidad que la sociedad misma le dé. Por eso este foro de ley de víctimas también no solamente deberá llegar a establecer qué tipo de derechos haya para las víctimas, como cuáles, Maclovio, pues derecho a la atención médica, psicológica, jurídica, derecho a participar en el proceso penal que se siga contra el delincuente, derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, inclusive el derecho a ser resarcido económicamente por el Estado, que es el responsable de vigilar y salvaguardar la tranquilidad de los ciudadanos, resarcir económicamente a la víctima de un delito. Pero no nada más que se quede la ley de víctimas hasta ahí, también, como tú bien lo dices, revisar cómo está actuando la autoridad que tiene hoy por hoy la obligación de vigilar el derecho de las víctimas. Y en eso incluye, por supuesto, la Procuraduría de Derechos Humanos. Otro tema, diputado, hablando de... El derecho humano... Lavenán, que es precisamente el procurador de los derechos humanos, comentó que la ley de víctimas a nivel nacional pues ya fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo se encuentra en el limbo, es decir, no está operando ni ha aterrizado en lo que es los estados de la República y menos en la realidad de las víctimas de este país. México, precisamente cuando se promulgó la ley de víctimas, ¿verdad? Que es una ley que desde el año pasado el presidente Peña Nieto la ha tenido ya y ya está la ley de víctimas. Sin embargo, ustedes que están enterados de esto y demás, está en el limbo esta ley, porque no dice que a una víctima se le va a resarcir su tiempo o el agravio que se le dio en cuánto o con cuánto. Hay muchísimas víctimas aquí en el estado de Baja California, no quiero irme a otros estados, concretarme al mío, donde hay muchas víctimas que pues ahí están, ¿no?, solicitando el apoyo. Lo vimos claramente en el que simuló el año pasado en Mexicali, donde la ley de víctimas no le ayudó de nada, porque desgraciadamente no hay algo específico, claro, que diga, usted estuvo 11 años en prisión o inocentemente, fue un agraviado, se le va a dar tanto. Entonces, es justo y necesario esta ley que ahorita los diputados están trabajando. El caso de esta niña aquí de... Y el propio procurador de los derechos humanos, Arnulfo de León Lavenán, también hizo referencia
a un caso pues muy sonado, ¿no? Particularmente ahí en la ciudad de Tijuana, que fue el de Sara Benazir, y él da precisamente detalles de este caso de impunidad en el que no se ha castigado al responsable y donde pues las investigaciones han sido un fiasco. En la Procuraduría de Derechos Humanos, mucho antes de que su servidor llegara, llegó a la conclusión que efectivamente fue una niña inmolada por un victimario ahí, obviamente, ¿no? En aquel tiempo, si usted recuerda, se había detenido a esta persona que se volvió a detener esta ocasión y se le volvió a dejar ir, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos hasta la conclusión que había una víctima y obviamente que las autoridades ministeriales, en este caso la Agencia del Ministerio Público, investigara y llegara hasta sus últimas consecuencias. Cuando vimos que se detuvo esta persona el año pasado, que se detuvo precisamente en Estados Unidos y fue extraditado para acá, pues pensamos que se había dado ya con quien había victimado a esta chica, pero sin embargo pues nosotros no somos autoridad judicial y la autoridad judicial decretó que él no tenía nada que ver. Por último, procurador, el tema... Y el padre de Sara Benazir, el señor José Manuel Chaboya, pues también pudimos entrevistarlo, acudió a este foro de víctimas y pues bueno, un caso de impunidad, el de su hija, lamentablemente. Escuchemos. No hay justicia, lo único que hay es impunidad. Es por eso que solicito al Honorable Congreso del Estado de Baja California incorpore en la nueva Ley Estatal de Víctimas 3 puntos. Número 1. La obligatoriedad del Estado de Baja California de la reparación integral del daño a las víctimas. Esta ley debe garantizar que bajo las normas nacionales e internacionales se observen los mecanismos legales y sociales para que el Estado garantice la reparación integral del daño a las víctimas de delitos y violaciones graves en sus derechos humanos, independientemente de que se procure y se imparta o no justicia. La nueva Ley Estatal de Víctimas debe prevenir un mecanismo claro y efectivo en el que el Estado sea el garante de dicha reparación a las víctimas. Punto 2. La reparación integral del daño a las víctimas debe incluir necesariamente el reconocimiento oficial de responsabilidad como reparación intangible por las irregularidades y omisiones en que incurran las autoridades y que afectan a las víctimas de los delitos y de violaciones graves a los derechos humanos, como es nuestro caso. Además, mediante el principio de subsidiariedad, el Estado debe ser el garante para resarcir a las víctimas los gastos en que hayan incurrido en todo tipo de procesos y lo que dejaron de ganar las víctimas durante el tiempo en que sufrieron por los delitos y violaciones sufridos. El propio señor José Manuel Chaboya, padre de Sara Benazir, pues confió, dice que tiene aún la esperanza de que pueda hacerse justicia en el caso de su hija y se castigue a los responsables. Punto número 3. La Ley Estatal de Víctimas debe contemplar por parte de las instituciones de gobierno el reconocimiento de nuestra condición de víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, debe existir en esta ley los mecanismos para que el Estado reconozca públicamente nuestra condición de víctimas, más aún cuando por negligencia, omisión o corrupción no se nos repare el daño. Cuando existan irregularidades que agraven la condición de las víctimas, debemos gozar del derecho a la disculpa pública por parte de los titulares de las dependencias, organismos o instituciones públicas, estatales o municipales que incurrieron en dichas anomalías. Disculpa. Pues bien, ahí tiene lo que dijo el señor José Manuel Chaboya y ahora el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Justicia, que es diputado del Partido Movimiento Ciudadano, habla de la importancia de este tema y de que se llegue a la acción penal privada, ¿no?, en contra de pues, las personas que cometen los ilícitos, los delitos y particularmente los catalogados como delitos graves. Es una práctica que se tiene en las legislaturas que marcan apertura a la ciudadanía, pues el recibir precisamente propuestas que provengan de los sectores de la población, sobre todo en este caso, pues quienes seguramente se han visto afectados por alguna situación que les ha perjudicado en su patrimonio, en su persona, en su seguridad, los delitos. Queremos escuchar propuestas que ellos tienen porque hay figuras que se pueden integrar a la ley estatal. Hay una ley federal marco, que es la Ley General de Atención a Víctimas, pero que, como inclusive el conferencista ha venido explicando, que vino desde la Ciudad de México, no es limitante. Nosotros en el Estado podemos introducir nuevas figuras en tanto esto establezca mayores garantías a las víctimas
a los ofendidos o a sus familias. Entonces lo que buscamos es pues crear, ahora sí, de veras en Baja California, un esquema que constituya a la víctima o al ofendido en una parte material en los procesos, en las indagatorias, que se les reciban pruebas, que puedan comparecer de manera directa. Hay algunos que hablan inclusive de la acción penal privada, cuando la Procuraduría pues se niega no solo a dar prosecución a las investigaciones, sino simplemente se niega a consignar. Son avances que pueden ser posibles. Hay la figura a nivel federal de un fondo para atender de manera subsidiaria la reparación del daño, la atención psicológica, el seguimiento y el protocolo de atención a una persona que ha sido vulnerada en sus derechos. Algo que la ciudadanía se queja es que ni siquiera se le reciben las denuncias, no se les... Y en una entrevista exclusiva que hicieron compañeros de este programa y también de La Trinchera News, al diputado Felipe Mayoral, allá en Playas de Rosarito, pues bueno, comenta que el tema de los límites territoriales, precisamente entre Rosarito y Ensenada, esperan que ya pronto se trate en la Junta de Coordinación Política y que se lleve a la próxima sesión que se realizará en el Ayuntamiento de Tijuana. Ahí en la sala de Cabildo de Tijuana va a ser habilitada como recinto para la sesión del Congreso del Estado. Nosotros hemos estado impulsando desde que era regidor aquí del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y luego ahora como diputado, pues a través de la Comisión de Gobernación y Legislación, donde la preside el compañero Roberto Dávalos, y que bueno, ahí está todavía descansando este proyecto para que se resuelva el conflicto de límites territoriales. Aún todavía se desconoce si este 4 de septiembre en la sesión de Tijuana se estará conociendo de pleno, porque esto bajará a través de la Junta de Coordinación Política el día martes y de ahí, bueno, pues ya en el pleno. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho varias solicitudes al compañero Roberto Dávalos para que el tema ya lo pongan sobre la mesa y obviamente pues del lado de Rosarito. Esa es la parte que tendremos nosotros que pues consensuar para que los compañeros diputados pues apoyen a Rosarito, toda vez que Rosarito les asiste la razón con el tema de límites territoriales. Estamos casi por entrar a septiembre. Pues bueno, tendremos el lunes más información y más detalles de esta entrevista exclusiva al diputado Felipe Mayoral. Ya se nos acabó el tiempo, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Informativo de Baja California. Pase un excelente fin de semana y antes de despedirnos, muchas gracias a Conecta Internet Empresarial y recuerde, es el único que da servicio total al estado de Baja California, aquí en Mexicali, su valle, en Tijuana, Tecate y Rosarito, y ahora en Ensenada y Valle de Guadalupe, incluida la cobertura en San Antonio de las Minas, Francisco Zarco, El Porvenir, El Sausal, Valle de las Palmas, Maneadero y próximamente Ojos Negros. Así que ahí tiene a Conecta, pues muchísimas gracias. Y bien, lo esperamos el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde aquí en Informativo de Baja California. Gracias al equipo de producción, tanto en Mexicali como en la zona costa. Soy Hugo Rubalcaba, pase un excelente fin de semana. Gracias y hasta la próxima.
aquí forjando las metas que conseguí. Con lucha y esfuerzo puedo seguir y un buen futuro construir. Cimarrón de corazón, lo digo, canto con emoción. Cimarrón de corazón, es un orgullo ser lo que soy. Mi escuela, mi hogar, mi universidad, donde el talento puedo desarrollar. Cimarrón de corazón, y con valores transformar a mi comunidad. Mi universidad. Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión. Desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal lo construimos juntos. El estado ideal, siempre con sed de triunfar. El estado ideal lo construimos juntos. El estado ideal, progreso en cada ciudad. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. De escuelas como estas, han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tu capital nos mantiene en contacto mediante los lunes de Colores de mi Patria, martes de Presidente en tu colonia, miércoles Ciudadano, jueves Emprendedor, viernes de Comunicación, sábados de Presidente en el Valle y San Felipe y domingos culturales y deportivos. Con tu voluntad y tu contribución, vamos por mejores días para Mexicali, San Felipe y Valle. 21º Ayuntamiento de Mexicali, tu capital. Conecta, Internet dedicado empresarial. Gran cobertura regional en todo el estado. Brindamos servicios digitales de calidad tanto en áreas urbanas como en comunidades rurales. Actualmente servimos a clientes en el Valle de Guadalupe y Ensenada, San Antonio de las Minas, Francisco Zarco, El Porvenir, El Sausal, Valle de las Palmas. Conecta, Internet dedicado empresarial les desea felices fiestas de la Vendimia 2014. Con gran ilusión llegué hasta aquí, forjando las metas que conseguí. Con lucha y esfuerzo puedo seguir y un buen futuro construir. Cimarrón de corazón, lo digo, canto con emoción. Cimarrón de corazón, es un orgullo ser lo que soy. Mi escuela, mi hogar, mi universidad, donde el talento puedo desarrollar. Cimarrón de corazón, y con valores transformar a mi comunidad. Mi universidad. Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión. Desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal lo construimos juntos. El estado ideal, siempre con sed de triunfar.